Ola, que tal, como están? Benvidos un día máis ao Faladoiro nunha xornada que deixa novidades en relación ca operación Pokémon, a que semella ser a maior trama galega de corrupción. A xuíza instructora Pilar de Lara vende repartir a causa en 9 pezas separadas. En dúas delas investígase se o PP e o PSOE de Santiago se financiaron de maneira ilegal. Por aí temos que abrir a tertulia, falaremos tamén un día máis da investigación sobre a morte da pequena Asunta Basterra. Os pais da nena, Rosario Porto e Alfonso Basterra, terán que comparecer este xoves ante o xuíz instructor, ante o xuíz Vázquez Taín. E a marxe diso estamos tamén moi pendentes do drama que vive o naval, xusto o mesmo día no que Pemex e Barreras asinaban o acordo polo que a petroleira mexicana entra no capital social do estaleiro vigués. Máis dun millar de traballadores de Navantia manifestaranse polas rúas de Santiago para pedir carga de traballo para os estaleiros de Ferrol. Nos dous últimos anos o sector perdeu 3.200 postos de traballo na comarca de Ferrolterra. Destas e de algunha outra cuestión imos falar cos nosos convidados de hoxe, a abogada María Sierra. Que tal, María? Benvida. Hola, un día máis. O profesor de secundaria Jano Leis, que é catedrático de Lingua e Literatura Española. Hola, Jano, benvido. Hola. Un día máis. E o xornalista Xavier Navaza. Que tal, Xavier? Hola. Benvido tamén. Bueno, pois empezamos en clave local con noticias que nos chegan no ámbito xudicial. Primeiro asunto, a operación Pokémon, que segue baixo o segredo de sumario 14 meses despois do seu inicio. Hai case 90 imputados, entre alcaldes, un deles o alcalde de Santiago, exalcaldes, concelleiros e exconcelleiros, empresarios, directivos de empresas e funcionarios. Agora, a xuíza instructora acorda distribuir a causa en 9 pezas separadas e en dúas delas investígase o presunto financiamento ilegal do PP e o PSOE de Santiago. Por este asunto lle preguntaban hoxe, por suposto, o alcalde compostelán e a voceira do seu goberno. Ángel Currás dicía que está absolutamente tranquilo e María Pardo dicía que o goberno actual é o máis transparente da democracia en Compostela. Imos escoitalos, logo comentamos. Yo estoy tranquilo en el sentido de que no hay, entiendo, nada ahí, pero es lo que yo sé. Lo que yo sé, no puedo decir nada más, puesto que es secreto de sumario. O sea, que en este momento yo manifiesto mi total y absoluta tranquilidad. O Goberno de Santiago está demostrado máxima transparencia sempre. Desde que estamos gobernando, transparencia e claridade en todos os temas que se trasladan aos medios. Mais non podemos facer. Yo defiendo que este es el concello, el gobierno del Partido Popular, en este caso, más transparente que ha tenido Santiago de Compostela en todos los años de la democracia. Bueno, pues sobre ese presunto financiamento ilegal do PP e o PSOE de Santiago tamén lle preguntaban o voceiro socialista. Paco Reyes cree que esa peza será finalmente arquivada e di que non hai comparación entre a situación do PP e a do PSOE. No PSOE un único imputado, no PP moitísimos máis. Estas serán as súas palabras, a volta comentamos. Nos o que temos moi claro é que hai unha situación que non se deu en 25 anos de goberno democrático deste Concello, se está a dar nestes últimos 2 anos, e, polo tanto, nos entendemos que hai unha clara responsabilidade política, pero esa clara responsabilidade política é do Partido Popular, e, polo tanto, é o Partido Popular que ten que dar unha resposta á cidadanía, e é o Partido Popular que ten que resolver unha situación que, dende logo, está a danar seria e gravemente a imaxe da nosa cidade. Iso é evidente. Así están as cousas no Pazo de Raxoi, di a xuíza que mantén o segredo de sumario e que pode haber máis imputados. Eu quero empezar por Xavier, a visión xornalística da mesa dun asunto que é moi farragoso, non, Xavier, de explicar e de comentar, non? É complexo. Con tanto imputado, tantas pezas e de tanta... É unha maraña, pero de todas maneiras hai que matizar unha cousa, decir, non o que dicía Reyes hai un momento, decir, non é cousa dos 2 últimos anos. Trátase dun hábito, dunha maneira de facer as cousas que se remonta ás últimas 3 décadas enteiriñas, non? É dicir, forma parte do nivel de corrupción dos valores éticos que se foi instalando na vida pública, na función pública, nas administracións públicas en toda España. De feito, cando falamos desta historia da Pokémon e da Carioca, que parece ser que foi o antecedente, a próxima será non sei cal, xa temos Asturias, xa temos unha bisbarra catalana, La Selva, pero dentro, posiblemente, teñamos tamén outra bisbarra próxima ali, a Costa Brava, toda a zona aquela de
ao leste da comarca da Bisbarra da la Selva. Por qué? Porque sí, porque por ali tamén antiveron, as mesmas empresas que antiveron por aquí funcionando, xente que estivo na vida pública municipal que ten intereses por ali. Seguro, é dicir, é tirar do fío e empezar a sacar cousas. Eu creo que, sin embargo, a pesar de todo isto, é dicir, é un hábito mal adquirido, dun entendemento espúreo da vida democrática, que se remonta hai moito tempo, as 3 últimas décadas, continuamente. Cada vez peor, non? Salta ahora, porque precisamente empezaron hai poucos anos as investigacións neste sentido, non? Se hubieran empezado hai 10 anos tamén saltaban. Pero eu creo que nesto son historias de pouca envergadura, é dicir, é corrupción sistematizada, pero non de alto nivel, é dicir, creo que o tema da financiación ilegal dos partidos políticos eu non creo que estea por aí, é dicir, son corruptelas nas que entran a saco un montón de persoas, non? Que fan vida municipal. Tedes a mesma impresión, María e Jano? A ver, Jano, ti, que opinas? Bueno, en primeiro lugar, eu creo que estamos baixo segredo de sumario, non podemos adiantar acontecementos, porque, bueno, eu creo que cada vez que me pronunciei ao respecto sempre dixen que hai un principio que hai que respetar sempre, que é a presunción de inocencia. E, polo tanto, mentras eu non coñeza sobre todo mentras non coñezo o sumario, a verdade é que adiantar xuizos de valor ao respecto me parece así como un pouco usado, porque pode ser que entre toda esta investigación, pois, ao final quede reducido isto a moi pouca cousa, ou incluso ao mellor os culpables pois poden ser os menos. Bueno, que é certo que houve unha cultura laxa neste país. Eu creo que isto ten moito que ver, o que está a pasar neste país ten moito que ver non só con corrupción política, sino creo que hai unha certa cultura laxa en cuestións de valores cívicos e principios morais nos últimos tempos, con un modelo productivo que ao final termina condicionando tamén pautas de conducta social, de dinheiro fácil, de especulación, etc., que levou a que determinado tipo de comportamentos que deberan de ser absolutamente exemplarizantes pois non nos foron. En todo caso, eu sigo pensando que creo que hai que agardar. Si hai unha diferencia, hai unha parte que podo admitir do discurso de Paco Reyes, porque a mí me dá o mesmo que seña 10, que seña 1, que seña, decir, a cantidad creo que é o de menos. O importante é que, bueno, que efectivamente aquí hai toda unha serie de imputados que xa veremos se son culpables ou non. Si hai unha diferencia, que a imputación que se lle fai a un concelleiro do PSOE é por supostas irregularidades na xestión de financiamento do Partido Socialista na legislatura pasada, e a maior parte dos casos que se están a xulgar ou que se están a investigar por parte do Popular pertencen a esta corporación, pertencen a este goberno, e polo tanto, bueno, pois que é o goberno máis transparente, bueno, pois non se está xulgando ou non está investigando precisamente a xuíza a transparencia deste goberno, senón que está investigando uns feitos que a maioría deles son de responsabilidade do actual goberno encabezado no seu momento polo alcalde Conde Roa e neste momento polo alcalde Currás. Eu creo que aí sí hai unha diferencia sustantiva con respecto ao Partido Socialista. Todo demais, a ver que opina, agardemos. A ver que opina a letrada da mesa. A ver, efectivamente el secreto de sumario ya se mantiene durante 14 meses y yo creo que el auto que se ha dictado ahora por parte de su señoría poco dice o nada dice de nuevo desde un punto de vista del contenido, sino que quizás sea más tenga una motivación más procesal para justificar precisamente el mantenimiento de ese secreto de sumario. El hecho de explicar pues, que hay 9 piezas separadas y de justificar qué se puede estar investigando en cada una de ellas, pero esto no significa que se esté imputando por nuevos hechos o que se esté ahondando en los hechos, porque de hecho desde esa perspectiva es muy genérico. Y precisamente porque es muy genérico y enlazándolo con lo que decía Jano, de que efectivamente tenemos que respetar la presunción de inocencia, yo creo que tenemos que ser muy prudentes porque en esta operación Pokémon, analizándola globalmente, casi la mitad de los delitos previstos en el Código Penal están en este momento formando parte de esta operación. Quiero decir, prácticamente la mitad de los delitos están siendo imputados a alguien. Es decir, estamos hablando de muchos delitos: cohecho, prevaricación, malversación, supuesta financiación ilegal, bueno, un montón de figuras jurídicas penales.
y un montón de personas también, 88 concretamente imputados. Por lo tanto, mientras no sepamos qué y por qué a cada uno de ellos en concreto, cualquier afirmación que hagamos puede ser una afirmación irresponsable, porque yo no voy a justificar ninguno de los delitos que acabo de mencionar, pero de todos he sabido que no todos tienen la misma gravedad. No es lo mismo un delito que otro delito. No estoy diciendo que yo los aplauda o que hubiera estado bien realizar determinados comportamientos, como decía él, por mucho que se hubieran estandarizado, si queremos utilizar esa expresión, en la política española. Pero una vez criticado, lo que es verdad es que no todos tienen la misma gravedad. Por lo tanto, hasta que sepamos exactamente el contenido del secreto de sumario, de lo que son las actuaciones, en ese sentido tenemos que ser prudentes. Y luego, aunque parezca contradictorio, a mí las afirmaciones que ha realizado María Pardo y las que ha realizado Paco Reyes, es decir, los dos portavoces de cada uno de los dos partidos mayoritarios en la Corporación Municipal de Santiago, es que me parecen compatibles. Y me explico. ¿Que en 25 años que decía Paco Reyes esta situación nunca ocurrió? Pues no, nunca ocurrió, como decía él, porque no se investigó, porque estas investigaciones son muy novedosas en la justicia española, como es muy novedoso investigar a miembros de la Casa Real, como son muy novedosas muchas situaciones que en esta mesa hemos valorado en positivo, el hecho de que efectivamente se den pasos que hace años hubieran sido impensables. ¿Que se hace daño a la imagen de la ciudad? Por supuestísimo, evidentemente cualquier noticia que no sea positiva, que abra un telediario y que esté dañando la imagen de Santiago, es evidente que es negativa. ¿Y que probablemente esta corporación municipal sea la más transparente? Pues yo creo que sí. No digo que a lo mejor, no voy a decirlo por decisión propia, pero lo cierto es que tenemos que pensar que desde el propio inicio de la legislatura están siendo objeto de investigación judicial y aunque solo sea por la obligación de colaboración con la justicia a la que se ven obligados, tenemos que recordar que desde el inicio con Gerardo Conde Roa, que como decía él fue imputado, luego Currás, luego Albino, Vázquez Aldrey, etcétera, han tenido que estar facilitando documentación a la jueza Lara, han tenido que estar participando de todas las diligencias para las que han sido requeridos, y eso les ha llevado a una transparencia que yo no estoy imputando ningún delito a nadie, pero que yo tengo el convencimiento personal de que antes no se hacían las cosas así en el Ayuntamiento de Santiago, quizá por lo que decía antes Navaza, porque estábamos dentro de una rutina de hacer las cosas de unas determinadas formas y como nunca nadie era objeto de investigación, pues por todos serán aceptadas. Entonces yo creo que es compatible unas afirmaciones con las otras. O que di María engadolleu a psicose dos teléfonos pinchados, non? Da que tanto se ten falado o fío deste caso de Operación Pokémon, non? Como para non estar facendo todo con moita corrección, non Navaza. Isto dos teléfonos pinchados, verdad, que o dis, mira ti, é dicir, é outro elemento preocupante, é dicir, de repente todo está pinchado. É unha cousa increíble, non? Falamos, bueno, da gran trama da espionaxe entre Estados Unidos, China, Unión Soviética, ou a ex-Unión Soviética, que sigue con Rusia e os países do leste, Inglaterra, Francia, Alemania, hasta a nivel municipal. Pero por eso, sin chegar a ese nivel... Esta é unha barbaridade, non? Deu para moitos titulares nos medios tamén esos dos teléfonos pinchados. Bueno, de todas maneiras, isto entra, decir, porque estamos aquí falando dunha maneira un pouco oficialista, non? Creo que pacata, mesmo pacata. Forma parte do magma de como se foi corrompendo o sistema democrático a escala estatal en toda España, non? É dicir, forma parte dese magma enviciado, non? Pero son prácticas, eu vivín na administración autonómica durante preto de 15 anos, 12, 13 anos, e vivín situacións destas a hora de aplicar a lei de contratos do Estado, cousas deste tipo. Eu lembro-me, por exemplo, nun ámbito no que eu coñecía bastante, porque estaba próximo ao presidente e ao servicio de publicacións da presidencia do goberno galego. En teoría tiñan que presentarse 3 candidatos, non? Como mínimo, con unha serie de presupostos, partidas e tal, ou o que mellor fose era o que se adxudicaba. Ao final, entre os 3, poñíanse de acordo, as 3 empresas para ir rotando, non? Era un hábito perfectamente admitido. Isto a escala autonómica, a escala municipal exactamente igual. Por isto estamos falando neste mundillo da Pokémon
estamos falando de pequenas empresas que se dedican a servicios, ou grandes empresas que fan moitos servicios en moitos sitios, é dicir, algunhas delas traballan por todas partes, por toda España, non? Por concellos de toda España. Non se trata dese gran buraco da corrupción multimillonaria, pero son unha multitude de experiencias corruptas que forman parte da vida real, da vida pública real neste país. Pero hai que pensar que son prácticas que cada vez se dan menos, non? Vamos a ver. Bueno, en primeiro lugar, eu quería aí facer unha puntualización con respecto aos 25 anos anteriores. Que o mellor podes ter razón, pero tamén admitamos que hai outra posibilidade. Non podemos decir que porque non se investigou. Bueno, se non se investigou é porque posiblemente xuíces había, e se non se investigou é mellor porque non había razóns para investigar. Admitamos tamén... As circunstancias eran completamente distintas judicialmente hablando, Jano. Para ser... Estou de acordo, pero admitamos esa posibilidade de que se non se investigou é porque non habería razóns para investigar. Admitamos esa posibilidade. A partir de aí, eu coincido con moitas das cousas que está dicindo, a marxe xa da cuestión esta Pokémon, non? Pero bueno, vamos a ver, pensemos que la novela picaresca es un género literario xenuinamente español, non é un xénero que xa... Bueno, María, que estudiou Dereito, sabe que, bueno, hai estudios de Max Weber que se poderán discutir ou non, hai unha ética del trabajo, unha ética protestante del trabajo, e hai outras éticas, entre comillas, del trabajo. Quero decir con eso, non quero xustificar, ni moitísimo menos, só faltaría a corrupción. Moi brevemente todos, a corrupción política. Pero, bueno, aquí está instalado toda unha serie de formas e de pauta de conduta na nosa vida cotidiana, na nosa relación social, no noso mundo, nos nosos traballos, unha cultura moi laxa con respecto a determinado tipo de cuestións, que está extendida e que favorece, e que eu creo que é un caldo de cultivo, que favorece ou que favoreceu que no seu momento determinado tipo de conductas políticas que non é unha corrupción, que se veu corrompendo o sistema. De que o sistema estaba corrupto desde moito tempo atrás. O sistema, a corrupción deste sistema ven de moitísimo atrás, e non nos esquezamos, aquí houve o franquismo que foi, para min, a gran herencia negativa do franquismo foi precisamente esa corrupción da vida pública, da vida social, transmitida, pois isto que falábamos antes do feísmo, das cuestións urbanísticas, del imperio de la no lei, etc. E iso, que irades que non, son inercias do pasado, que eu creo que nese aspecto o sistema democrático, ao revés, máis que corromperse, está perfeccionándose nos últimos tempos. Quizáis falta aínda ese impulso rexeneracionista que este país necesita, de pechar páxina, con toda unha época. Trátase dunha necesidade dunha catarse. Pensemos, para min, non é unha cuestión de facer comparanzas, pero non o digo por cuestións partidistas, só o tema da Gürtel, e o tema dos sobresoldos, e toda unha cuestión que son cantidades multimillonarias por aí funcionando, e o tema do SER de Andalucía, tamén. Fixadevos, co tráfico de influencias. O tráfico de influencias é algo que está instalado na sociedade, lamentablemente, non pretendo xustificar. Son corruptelas menores comparadas coas cantidades que se estiveron manexando a certos niveles. A ver, María, todos rápidamente, Yo lo que quería decir es que lo de que en 25 años nunca hubiera ocurrido, yo no estoy diciendo ni que hubiera ocurrido ni lo contrario. Lo que quiero decir es que es indiscutible que las circunstancias judiciales en las que nos encontramos en este momento nada tienen que ver con las de hace 10 años, por poner un ejemplo de una década. Y de hecho me sumo a lo que acabas de decir tú en el sentido de que, vamos a ver, si esta operación Pokémon tiene el tamaño que tiene, en parte es porque está tirando y está encontrando que esto no tiene fin. Sí, ¿hasta dónde va a llegar? Porque efectivamente las empresas que ahora están, por ejemplo, llegando a acuerdos con la corporación municipal actual, centrándonos en Santiago, el problema es que en su gran parte, en su gran mayoría, ya contrataban con la corporación anterior. No estoy diciendo que lo hubieran hecho ni bien ni mal, estoy diciendo que probablemente esto vaya muy atrás, y por eso quizá justifico yo procesalmente este auto, porque han pasado 14 meses de secreto de sumario y lo que vendrá. De ahí que la jueza se ha visto en cierto modo obligada a explicar
el alcance que puede tener. Entonces, estos 25 años atrás serán o no serán, pero lo que está claro es que las circunstancias que le ha tocado vivir a esta corporación no tienen nada que ver con las circunstancias que le ha tocado vivir a la corporación anterior. Y eso es trasladable a los seres de Andalucía, a la Gürtel, a un montón de situaciones que están poniendo de relieve algo que estaba socialmente admitido, quizá porque a los poquitos no era de mucha trascendencia, pero claro, muchos poquitos... Porque del sistema se beneficiaba mucha gente, y no solamente a lo mejor los responsables públicos, mucha gente se beneficiaba del sistema, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista social, es decir, mucha gente se beneficiaba del sistema. Y, hombre, y hay una cuestión, yo lo único que espero es que esto no dure 10 años como el caso. Ai, agardemos, Como el caso. agardemos que non? Digo, Xavier, Yo creo que no va a ser nada breve. lo que no puede Yo ser. creo que no va a ser nada breve. Témome que a xuíza vai ser sobrepasada Sí, totalmente. porque non cada vez lle aparecen máis cousas. De hecho, ella en el auto ya empieza a hablar de que probablemente haya problemas de competencia, de que probablemente haya que iniciar investigaciones en otros juzgados por razón de los ayuntamientos o de los supuestos miembros de corporaciones, porque es que es casi imposible que ella en exclusiva... por parte do Tribunal Superior de Justicia de Galicia de que tiña que facer público... Claro, es que es casi imposible que ella abarque, claro, por eso el motivo de este auto, es casi imposible que ella abarque todo lo que está reluciendo pues de esas escuchas o de esa investigación de otro tipo que se está realizando. Bueno, pois veremos que pasa, nós iremoslo comentando aquí na mesa. Imos facer unha pequena pausa para publicidade, porque esgotamos xa a primeira parte do programa, facemos un pequeno descanso, á volta falamos un día máis do caso Asunta, un asunto do que non gusta falar, pero xa saben que a actualidade manda.